Bueno, ¿cómo han estado? Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a continuar hoy con el Salmo 100 y espero que podamos terminarlo. Vamos a tener la última parte, 3 versículos. Y está un poquitito, bueno, es que hay algunos incisos ahí que se desarrollaron, pero vamos a darlo y que Dios nos vaya guiando sobre todas las cosas, pues como le pedimos siempre, ¿no? Que Dios nos ayude a hablarles conforme a lo que cada uno de ustedes, conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque podemos estar delante de ti, listos para empezar a estudiar, continuar a estudiar este salmo. Te quiero pedir que estas enseñanzas tú las bendigas, que podamos saber lo importante que es el alabarte. Después de ver todos estos salmos que nos hablan de Jesús, tu Hijo, como nuestro Rey, como el Rey que vendrá, posará sus pies en esta tierra, nos enseñará y la transformará y reinará en nuestros corazones. Así también, Padre mío, enséñanos a alabarte de la manera que debemos hacerlo. Nunca por lucimiento, tampoco, Señor, con apatía, pero sí, Dios, sobre todo con esa acción de gracias. Padre, pues te pedimos también de una manera muy especial por el estudio que nos va a dar Miguel, por esta conclusión ya, por este estudio, para que tú bendigas las palabras de Miguel, para que lo que yo comente pueda tener esta relación con lo que dice, que sea tu mismo espíritu el que guíe tanto uno como lo otro. Te pedimos también por las personas que no han podido llegar, que las traigas pronto, y las que se van a conectar vía remota, que no falle el internet, sino que puedan escuchar todas las enseñanzas. Gracias por este domingo y te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos a la mitad, un poquito antes de la mitad de nuestro estudio. Y es este versículo me gusta mucho y me recuerda mucho cada vez que escucho las diferentes opiniones y comentarios de la gente acerca de la vida, ¿no? Todos los desvaríos que el hombre inventa. Ajá. Y entonces me recuerda mucho este versículo. Es algo que yo pienso que esta es la columna vertebral de este salmo. Este salmo, como lo decía, es un salmo que tiene mucho, es muy famoso, y especialmente este versículo. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer este versículo. ¿Qué nos dice el 103? El 100, versículo 3. ¿Te traigo más agua? No, todavía tengo aquí. Gracias. Algo se atoró, pero. Dice: conoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta parte de este versículo me gusta mucho, en esta versión. Hay otras versiones que no lo dicen exactamente igual, pero me gusta mucho esta parte. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, definitivamente
podemos ver, ya lo habíamos visto este punto, y podemos ver en este versículo tres puntos en nuestro creer. Es como el dar un paso, dar otro paso y dar otro paso a nuestro creer, a nuestra fe. Y el primer paso es reconocer que Jehová es Dios. Entonces, es muy importante esto. Gracias, o sea, el reconocer a Jehová como nuestro Dios, el que es el único Dios, es eso que nos va a llevar, es nuestro punto de apoyo para nuestra alabanza. Es la forma como podemos nosotros entrar con toda libertad a sus atrios para adorarle. Por ejemplo, hay quienes se les llaman deístas y son aquellos que reconocen la existencia de un Dios, pero no le quieren poner no le quieren poner nombre ni le quieren poner atributos. De alguna manera dicen, por las evidencias, que sí, efectivamente hay un Dios. Sin embargo, no quieren reconocer esos atributos de misericordia, no quieren reconocer su atributo creador, no quieren reconocer su atributo regulador en nuestra vida, su atributo como juez. Entonces, Dios no solamente quiere que tú crees en la existencia de un Dios, sino dice, reconoce que Dios tiene un nombre, reconoce que Jehová, reconoce que Jesús es Dios. Eso es algo muy, muy importante. El reconocer que Jehová es Dios, es nuestro punto de apoyo, nuestro piso firme para nuestra alabanza. ¿Cómo vas a alabar algo que no conoces, algo que no reconoces, ¿no? Además, si tú reconoces que Dios es Dios, esto te va a llevar a comprometer tu vida. Si tú reconoces que el Dios de la Biblia es Dios, entonces dices, le pones atención a sus palabras. Y el ponerle atención a sus palabras te va a llevar a comprometer tu vida, te va a llevar a obedecer, porque Dios no solamente es un Dios que existe, que te creó, sino también es un Dios que quiere que tú le obedezcas. Esto nos va a llevar a reconocer, dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabes? El reconocer que Jehová es Dios, también te va a llevar a reconocer que Él es creador, que Él te hizo a ti y no que tú mismo te hiciste a ti. A lo mejor eso parece algo muy lógico, algo muy básico, pero es un conflicto del pensamiento del hombre. El reconocer si Dios lo hizo a él o él mismo se hace. ¿Sabes qué es lo que pasa? El hombre, Dios lo creó, pero el hombre se ha querido despegar de Dios. Y una forma de despegarse es no reconocerlo como creador de tu vida. ¿Sabes? Necesariamente tienes que tener fe y tienes que reconocer que alguien te creó. ¿Y qué pasa cuando el hombre no reconoce que Dios es el creador? Entonces reconoce que muchas otras cosas pudieron haberlo creado. El hombre siempre se va a estar preguntando del origen de su vida, del origen de la existencia de todas las cosas. La Biblia nos da una respuesta muy clara, pero cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, entonces empieza a pensar en muchos mitos, en muchas supersticiones, empieza a pensar y empieza a tomar una posición que no le corresponde. ¿Sabes qué posición le encanta tener al hombre? La posición de creador. Al hombre le gusta negar la existencia de Dios, negar el atributo creador de Dios, porque eso lo compromete. Y quiere reconocerse a sí mismo como su creador. Inventa sus propios mitos. Vemos, por ejemplo, en la antigüedad había una gran mitología en donde de las diferentes culturas te explicaban, querían darle una interpretación al origen de la vida, al origen de tu existencia.
Algunas de esas leyendas se basan en hechos verídicos, como por ejemplo en el diluvio, pero acomodados a la forma y al punto de vista del pueblo. El pueblo creó su propia idea. Ahorita muchos de los ateos dicen, no, lo que pasa es que la religión la creó el hombre. La idea de Dios la creó el ser humano porque no se podía explicar las cosas. En muchos casos así fueron las situaciones. El hombre no quiso reconocer a Dios y entonces explicó su propio origen. Sin embargo, lo que sabemos de Dios, no lo sabemos porque no nos hayamos podido explicar nada, sino porque Dios nos lo reveló. Esto es algo muy importante. Lo que sabemos de Dios no es por nuestra inteligencia. A través de nuestra poca inteligencia no podríamos reconocer a Dios, no podríamos conocerlo, si no Él se revelara a nuestra vida. Sí, Él nos ha dejado una creación que nos habla de Él, nos ha dejado muchas cosas que sí, utilizando pues la inteligencia que Dios nos dio, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hay un creador. Sin embargo, lo que Él nos dejó de cómo es ese creador, cuál es el plan que Él tiene para nosotros, nos lo ha dado única y exclusivamente por revelación. Este es un punto muy importante. Entonces, el hecho de que el hombre se ponga como su creador, él está siendo un impostor, porque está tomándose una atribución que no es. ¿Por qué el hombre dice, por qué este versículo es tan sencillo que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? ¿Sabes? Al hombre le encanta poner sus pensamientos por encima de Dios. Le encanta decirle, no, espérame, la forma como fuimos concebidos y nuestro origen es este. Y además, yo como digo cuál es mi origen, también digo qué es bueno y qué es malo. La moralidad también va en esto, ¿no? Tú has visto cómo han cambiado las reglas, los estándares humanos. Anteriormente no se hablaba de ciertos temas que ahora se hablan de una manera muy superficial, ¿no? Resulta que gracias a ese, más bien, causante por ese pensamiento, se ha llegado a pensar cosas absurdas como el relativismo, por ejemplo. A alguien se le ocurrió decir, todo es relativo, nada es absoluto. Entonces esta falsa enseñanza trajo mayor confusión, porque entonces la gente dice, tú no me puedes afirmar nada porque todo es relativo. Bueno, el que dice que todo es relativo no puede decir todo. Si cree en eso, realmente no puede decir todo, ¿verdad? Entonces, por esas diversas, por ese quererse crear a sí mismo, ha habido tanta confusión. Pero sabemos que el punto y el origen de todo eso es porque el hombre se reconoce a sí mismo como creador porque no quiere reconocer a nuestro creador. ¿Por qué no quiere reconocer a nuestro creador? Ya lo dije. Porque esto lo compromete. Porque si tú reconoces que Cristo es nuestro creador, entonces tienes que reconocer que tu vida le pertenece a Él, que tú te le debes, que tú debes de obedecerle, que tú debes de creer en sus palabras. ¿Cuánta gente te dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia? Yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. ¿Sabes? No puede hacer eso. Eso es un engaño. Entonces tú estás creyendo en tu propio Dios. Ese es el punto muy importante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Sabes? Este versículo que lo hemos visto en dos salmos, en el Salmo 14 primeramente y después en el Salmo 53, me llama mucho la atención porque dice, aquí habla de dos posturas. Uno, el necio, profesando ser sabios se hicieron necios.
Y la segunda, en su corazón. Habla de su voluntad. Dice el necio en su corazón. Dice alguien que no quiere saber la verdad. Y lo dice no porque no tenga evidencias de un Dios, sino lo dice porque lo quiere creer así. Ese es un punto, con su corazón. En su corazón lo dice porque quiere creerlo así. Por ese afán de querernos crear a nosotros mismos, hemos aceptado teorías tan absurdas como lo es la teoría de género, por ejemplo, que contradice toda ciencia, ¿no? Por eso podemos decirle al bebé que todavía no nace, le podemos decir, y ahora ya no vas a llamarte bebé, ahora te vas a llamar producto. Porque si te llamas producto, entonces no te estoy asesinando, pero si te llamo bebé, entonces estoy reconociendo que hay un asesinato a través del aborto. Entonces, por eso podemos pensar todo eso, porque nos gusta crearnos a nosotros mismos, para no tenerle que dar cuentas a un Dios todopoderoso. Bien, ok, tú puedes decir, yo no solamente reconozco que Dios es mi creador, sino también reconozco que yo no me creé a mí mismo. Pero falta un paso muy importante. Dice, en la última parte de este salmo, dice, de este versículo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No solamente basta con que seas su criatura y tú así lo reconozcas, sino es muy importante que te asegures ser ovejas, pueblo suyo y ovejas de su prado. El ser pueblo suyo no es que tú vengas solamente a esta reunión cada 8 días, que tú tengas una membresía de una iglesia, que tú, o sea, me refiero a que seas miembro de una iglesia, sino que realmente a través del arrepentimiento y la fe para salvación, tú puedas ser oveja de su prado. Al hablarnos de una oveja, o sea, no es cualquier oveja, sino una oveja de su prado, y habla de un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. ¿Y cómo dijo Jesús que era la única manera de pertenecer a su redil? Entrando a través de la puerta. Ese es el punto. ¿Sabes? No solamente tienes que creer de criatura de Dios, sino que es muy importante que tú entres por esa puerta. Es muy importante que te asegures que realmente seas pueblo suyo, oveja de su redil. Realmente, a través de esto, es como tu fe es completada. Mucha gente cree en Dios. Habíamos visto los deístas, no creen en Dios, pero no quieren ponerle nombre. Hay otros que sí creen en Dios y le ponen nombre, pero no son de su religión. Todos los fariseos, todos los saduceos y muchos de los religiosos te pueden hablar muchas cosas acerca de ese Dios, muchas cosas técnicas, muchas cosas teológicas, técnicas por así decirlo, pero sin embargo no lo conocen. No lo conocen. ¿Sabes? Es muy importante que tú te asegures realmente ser oveja de ese sublime pastor. Ahora, esto no solamente nos completa nuestra fe, sino que realmente nos da un precioso reposo. Porque si tú te sabes que es oveja de ese redil, te sabes que también tienes un pastor que te va a cuidar, ¿sabes? Y que además ese pastor no te va a dejar ocioso. Tú te acordarás en esa parte de Juan 10, en donde no solamente se habla de Jesús como puerta, sino también se habla como pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor? No deja encerradas a las ovejas en su redil, porque si no, se morirían de muerte. Todos nos morimos de muerte. Se morirían de hambre. Se morirían de no moverse. Se morirían de aburrimiento, hasta de aburrimiento se morirían. Él las saca, el pastor las saca y las guía a esas fuentes de agua viva y esos pastos secos, que no los pueden encontrar, frescos, que no los pueden encontrar en su redil. Así que este versículo nos habla mucho de quién es ese
de cómo podemos completar esa fe, ¿no? Lo voy a repetir, me gusta mucho. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso que tú puedas pronunciar con toda tu boca, pero también con todo tu corazón, que eres oveja de su prado. Y seguimos con este salmo. Nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Este es un salmo, como habíamos dicho, de alabanza y de agradecimiento. Ya reconoces que eres oveja de él, entonces con toda libertad entra por sus atrios. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Sabes? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no se le pedía, se le exigía al pueblo de Israel, a todo varón que se presentara, dice Deuteronomio 16:16, ustedes lo pueden ver, que 3 veces tenías que presentarte al año, 3 veces al año, delante del lugar donde Dios escogiera para poner ahí su tabernáculo, su santuario. El primero era, según dice este versículo, la fiesta solemne de los panes sin levadura. El segundo era la fiesta de las semanas, lo que conocimos en Pasión Pentecostés. Y lo tercero era la fiesta de los tabernáculos. Qué hermoso que todo Israel pudiera hacer planes para viajar 3 veces al año a ese lugar. No era un viaje cualquiera, era un viaje en donde ibas a hacer algo muy especial para presentarte delante de Dios. ¿Y qué decía al final de este versículo? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Podrás decir que Dios es muy exigente. Dice, todo varón. En cierta manera esto daba una promesa a su pueblo. Si su pueblo seguía a Dios, nunca le iba a faltar lo necesario y iba a tener inclusive para poder dar una acción de gracias. Sí, en ese pueblo iba a haber quienes tenían más, quienes tuviesen menos, pero todos tenían que presentarse, ya sea con un becerro o ya sea con una paloma. Pero Dios les iba a dar la capacidad, de acuerdo al precioso plan que tenía cada uno, para presentarse con esa ofrenda. ¿Sabes? Pero eso no iba a ser en base a que, híjole, la ley de Moisés me pide 3 veces el gastito del viaje y además llevarle algo. No, eso se suponía que tenía que ser llevado con gozo, lo cual era muy importante. El gozo nutre la alabanza y a su vez las dos son nutridas por un espíritu de agradecimiento, sea que Dios te haya dado mucho o sea que Dios te haya dado más. Los sacrificios por el pecado, que en ese entonces se tenían que llevar, se quitaron cuando Jesús vino, que fue el sacrificio perfecto. Eso lo podemos ver en Hebreos. Sin embargo, hay un sacrificio que todavía sigue vigente, precisamente el sacrificio que estamos haciendo, el sacrificio de acción de gracias. Ustedes se acordarán, hay un salmo que me parece que es el Salmo 50, en donde se le habla al pueblo y le dice, Dios le habla a la gente que seguía estos rituales y le dice, o sea, ¿tú crees que yo necesito sangre para beber? ¿Tú crees que yo necesito la carne de bueyes engordados? No podría tomar lo que es mío. Pero ¿qué le dice Dios a aquel que lo quiere seguir? Sacrifica alabanza. Y esa alabanza la nutre, es una acción de gracias. Bien, así que acuérdate de estar siempre agradecido. Tenemos razones por las cuales estar agradecidos. Y este agradecimiento va a nutrir no solamente nuestra ofrenda, sino va a nutrir nuestro servicio a Él. Dios no solamente quiere eso, y no principalmente quiere que le des de lo tuyo, que lo tuyo es de Él, sino también especialmente quiere que te des. Eso es lo más importante. Decía Pablo, no quiero lo suyo, sino los quiero ustedes. Ese es el punto. Una ofrenda hermosa de algo tuyo va a ser siempre y cuando tú mismo seas ofrendado delante de Dios.
Acuérdate que dice Romanos 12, es el sacrificio razonable, ¿no? Un comentarista, me parece que era Spurgeon el que decía acerca de este versículo, mientras seamos receptores de la misericordia, también debemos de ser dadores del agradecimiento. La misericordia nos permite entrar por sus puertas. Alabemos esta misericordia. Y realmente, aquí nos dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué es lo que nos hace poder entrar al santuario, a la presencia de Dios? La misericordia de Dios. Bien, tenemos una pregunta aquí. Entonces, en base a todo esto, ¿cómo entras tú a su presencia en oración o cuando asistes a la iglesia? Muchas veces podemos llegar para buscar consuelo y guía, lo cual está bien. Sin embargo, ¿cuántas veces entramos con acción de gracias? ¿La gratitud llena y hermosea tu vida? ¿O más bien te encuentras concentrado en tus problemas y tus quejas? Es un punto importante para pensar. Finalmente, tenemos el último versículo, el 5, y dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Después de 4 versículos que se nos habló acerca de lo importante que es alabar y darle gracias a Dios, aquí se nos está diciendo, bueno, para que no se te olvide, te voy a recordar por qué le tienes que dar gracias. Y habla de 3 aspectos importantes. El primero, porque Él es bueno. El segundo, porque su misericordia es para siempre. Y el tercero, porque su verdad es para todas las generaciones. En otra versión dice, porque su fidelidad es para todas las generaciones. ¿Sabes? Primero habla de esta bondad de Dios, que nos habla de su amor. ¿Y sabes qué? El amor es un asunto muy, muy importante que Dios nos quiere enseñar. Tan importante que este atributo, más bien fruto, te lo presenta en Gálatas como el primero de los frutos. El fruto del Espíritu es el amor, acuérdate, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, después continúa con gozo, paz, paciencia, benignidad, en fin, ¿no? Dios hizo un capítulo especial que nos hablaba del amor. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Dios es bueno porque te ama. El segundo nos habla el salmista acerca de la misericordia. Hemos hablado en este estudio acerca un poco de la misericordia, pero lo encontramos este atributo, inclusive esta misma frase, porque para siempre su misericordia, la encontramos repetida muchas veces en la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 118, la encontramos 5 veces, se repite en ese Salmo 5 veces. En el Salmo 136, a manera de responsorio, se encuentra en cada uno de los 26 versículos, porque para siempre es su misericordia. Esto nos habla de que es algo que Dios quiere que recordemos, que Dios quiere que no se nos olvide. Y finalmente, hablamos de la verdad o la fidelidad, que es para siempre. ¿Sabes qué? Este pensamiento, el pensar en su fidelidad, nos lleva a ser una firme ancla del alma para poder esperar en sus promesas. Si tú sabes y si tú estás convencido de que Dios es fiel, para ti no va a haber problema en esperar por lo que Él tiene prometido. ¿Sabes? Esto hace, este atributo de Dios, su fidelidad, nos lleva a que nuestra esperanza no sea en vano. Nos lleva a no cansarnos de la oración. A veces podemos repetir y estar orando lo mismo por años. ¿Sabes qué? Voltea a ver su fidelidad y esto no te cansará. Definitivamente nos va a dar también la fidelidad de Dios, el pensar en su fidelidad, la fuerza necesaria para no dejarnos caer delante de la tentación. A veces podríamos decir,
vamos a hacer esto, pues todo el mundo lo hace, pero tú no estás correspondiendo a la fidelidad de Dios. Acuérdate de que Dios es fiel contigo y esto te va a llevar a ser fiel conmigo. También nos llevará a no alejarnos de Él en los tiempos y en las etapas de adversidad. Bueno, pues estos puntos son muy importantes. Conocer que tenemos que Dios espera en nuestra vida agradecimiento y conocer que tenemos por qué agradecerle. ¿Cómo nos encontramos ahora? Quizás por la situación que estemos viviendo, esto nos lleva a olvidarnos de bendiciones pasadas. En las pruebas muchas veces es difícil recordar que un tiempo tenías bendición. También es difícil recordar que el tiempo que estás pasando es un tiempo de bendición. Sin embargo, si tú te acuerdas de que Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones, entonces sabrás que este tiempo que estás pasando corresponde a esos atributos y no te desalenteras. Si te encuentras cargado por el pecado, ya sea un pecado que no hayas confesado o alguna mala decisión que tomaste en el pasado, no te olvides que su misericordia es para siempre. Y esta misericordia hará que si tú te arrepientes, Él te recibirá de nuevo. Y si tú confiesas tus transgresiones, Él las perdonará y te limpiará con esa misma misericordia. Bien, pues yo pienso que con este versículo y con este salmo terminamos esta sección de salmos que venían desde el 94. Y tenemos una imagen muy exacta de lo que es Dios, de lo que será el reinado de Jesús, de lo poderoso de todos estos atributos que hemos visto. Y sería muy importante el poder meditar en todos estos salmos y convencernos que definitivamente Dios escribió todo esto para que nosotros, con agradecimiento, podamos rendir nuestra vida para con Él. Bien, pienso que es muy importante meditar en esto y profundizar. Vamos, si Dios quiere, el próximo domingo a comenzar un nuevo salmo, pero por mientras no dejemos de agradecer por todo lo que nos ha dado.
¿Se oye bien? Ahorita que estaba haciendo Alex un poquito al inicio del estudio, quiero decirles una cosa muy importante. Recuerden que los que exponemos la palabra somos seres humanos, susceptibles a enfermedades o a situaciones así. Entonces yo les pido que dentro de sus oraciones también pidan por eso, porque la salud es muy importante. A final de cuentas, quienes podemos compartir el mensaje, nos damos cuenta de que tenemos que depender absolutamente de Dios. No importa cómo una persona se pueda sentir, pero a veces, recuerden, lo que es el cuerpo humano, a veces puede uno sentirse dispuesto y cosas así. Entonces, quise comentar esto porque yo creo que es importante que pongan atención en detalles y estos nombres. Bien, probablemente hoy concluyamos con este estudio. Es un estudio que ha sido un poco largo, pero es muy importante porque a través de él nosotros hemos podido comprender en forma profunda muchas verdades. Y en esta última parte no es diferente. O sea, el estudio de la zarza ardiente y esta parte que empezamos nosotros a ver, que se llama la sombra de Cristo, esta parte es muy importante porque recuerden que todo el Antiguo Testamento refleja hacia el futuro la venida de nuestro Salvador y Mesías. En las profecías del Antiguo Testamento se le llamaba Emmanuel, que es Dios con nosotros. Luego Jesús vino como el Salvador. Y esos son símbolos de lo que es la persona del Dios encarnado. Y un día, los que somos salvos, conoceremos su nombre. Él nos lo revelará y seguramente será glorioso. Un nombre que nadie puede mencionar si no hay santidad. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es muy importante, pero ¿cómo puede producirse la santidad? Yo sé que muchos de nosotros podemos decir, no, yo quiero ser santo, y te esfuerzas, y en tu mente hay luchas, además hay influencias externas, influencias demoníacas, que en la medida que tú más te consagras, más ataques sufres. A veces tú no lo percibes, pero siempre el opositor ahí está. Si la tentación del desierto lo hizo con Jesús, pues máxime lo va a hacer con sus siervos. Jesús era hombre, como hombre, cuando sufrió la tentación. Nosotros somos seres humanos, débiles, necesitamos de Él para poder triunfar. Y tenemos la victoria dada en Cristo. De ahí que nosotros tenemos que ver un papel muy importante, que es el que vamos a empezar a tocar. Vamos a tocar dos aspectos importantes. El primero de ellos es la obediencia. ¿Sí? La obediencia, nosotros tenemos que saber que va aunada con desarrollar la capacidad de consagrarse. A veces uno dice, bueno, yo me quiero consagrar a Dios, pero ¿cómo te vas a consagrar? Bueno, o sea, la verdad es que Dios, como en Él no hay error, como Él es perfecto en su actuar, todo lo que Él dice y nos enseña y nos pide que obedezcamos su palabra es perfecto. Por eso es que Moisés fue tan meticuloso en poder obedecer a la letra todo lo que Dios le decía. Un poquito más adelante vamos a ver que Moisés como humano también flaqueó un poco alguna vez, pero él quiso ser absolutamente obediente en todo lo que Dios le mandaba. Nosotros en esta vida somos influenciados por muchas cosas. Y a veces, en parte de lo que se comentaba en el Salmo, a veces este tipo de influencias pueden estorbar un poco nuestro pensamiento, pero mientras más clara tengamos nosotros en nuestra mente los principios de la palabra de Dios, mientras más la estudiemos con detenimiento conforme a su contexto, más herramientas tendremos. Recuerden ustedes que cuando Satanás procura atacar es cuando él nos ve más débiles, o a veces nos sentimos fuertes y triunfadores y nos ataca por el lado del orgullo. Adelante vamos a estudiar algo de esto también. Pero lo importante aquí es
que nosotros tenemos que saber? Que para tener una obediencia real y perfecta, necesitamos tener en mente la palabra de Dios. Es lo que nos va a defender. No te van a defender tus emociones, tus sentimientos, o lo que tú crees, o lo que alguien comentó que te pareció interesante. No. Lo que te va a defender, lo que va a ser la estructura de tu vida, la coraza de tu vida, va a ser conocer la palabra de Dios. Pero recuerden, lo hemos dicho repetidas veces, no nada más es conocer, sino obedecer, ¿sí? Recuerden, el que conoce y no obedece, su entendimiento es muy limitado o nulo. El que conoce y obedece, su entendimiento va creciendo en la medida que su obediencia se va perfeccionando. Entonces Moisés, sabiendo eso, fue meticuloso, porque sabía que si él obedecía al pie de la letra lo que Dios decía, se iba a distorsionar la verdad. Ese es un punto muy importante para nuestras vidas. Si tú no obedeces como Dios dice que tienes que hacer las cosas, se va a distorsionar en tu mente la verdad y automáticamente te vas a desviar. Por tanto, Moisés se aseguró de seguir las instrucciones que Dios le daba al pie de la letra. Más adelante nosotros vemos que cuando Dios le da todas las indicaciones para construir el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Moisés tuvo la oportunidad de ver el verdadero tabernáculo celestial y él tuvo que replicar todo lo que Dios le dijo, todo lo que él vio de una manera perfecta, porque cualquier cosa mal hecha iba a distorsionar la imagen de Dios, la verdad de Dios. Entonces, cuando Dios nos diga a nosotros que hagamos algo, Dios a todos nos habla de alguna manera. A veces a través de la lectura, una predicación, un comentario. Dios nos habla siempre. No dice la Escritura, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios nos habla siempre. Pero tenemos que asegurarnos, tener esa convicción dentro de nosotros, que lo que Dios nos muestre, tenemos que seguirlo al pie de la letra y obedecerlo. Dios cuando juzgue a los creyentes, que es un juicio para pérdida o dádiva de recompensa, Él no te va a juzgar por lo que Él no te reveló. Él te va a juzgar por lo que te reveló. Por tanto, tú no te debes angustiar por lo que no entiendes, porque Dios te lo hará entender y se lo pides más en su debido tiempo. Él te va a juzgar por lo que sí entendiste claramente y lo que no seguiste. Entonces, por eso es que en Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. O sea, no excluyó nada, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. ¿Cuál es el primer beneficio de la obediencia? Cuando ya Dios nos empieza a hablar, es que la obediencia nos lleva a la salvación. ¿Y cuál es el objetivo de la salvación? Lo que hacemos aquí en los cánticos, adorar a Dios. Ese es el objetivo. El hecho de que Dios haya creado al ser humano y todo lo que Él hizo, es para que lo reconociéramos como nuestro creador y lo adoráramos. Por eso es que Moisés, con esa confianza, cuando él ya estaba en su corazón dispuesto a seguir todo lo que Dios le decía, le pudo decir, quiero ver tu gloriosa presencia. Se lo dijo. Dice en Éxodo 33:18, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en Juan 11 dice la Escritura, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Y ya sabemos nosotros que ya lo estudiamos, uno de los atributos, esa gloria Shekinah, esa gloria inmensa de Dios, solo lo vamos a poder percibir en la medida que nosotros seamos más parecidos a Él y lo reconozcamos como Él es. Recuerden, para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Entonces Jehová respondió más adelante en Éxodo 34, del 6 a 7, su petición. Se le mostró su gloria.
Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, recuerden ustedes que la maldad en nuestra vida persiste y solo se quita confesando nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, el que no tiene esa mente purificada ni puede adorar a Dios como lo merece y va a afectar lo que más quiere, empezando por sus hijos y los hijos de sus hijos. Por eso para nosotros es tan importante que nosotros podamos ver en todo a Dios y vivir para darle la gloria. Ahora, ¿qué es en sí la gloria de Dios? La gloria de Dios es más que una visión de poder y majestad. Incluye su carácter, incluye su naturaleza, incluye su manera de relacionarse con las criaturas. Fíjense. La gloria de Dios se revela en su misericordia, se revela en su gracia, se revela en su compasión, se revela en su fidelidad, se revela en su perdón y en su justicia. Así Dios se revela. Nosotros no podemos ver a Dios, pero lo podemos palpar a través de estos atributos. Lo podemos palpar a Él a través de lo que Él es. Y es lógico, y por eso Dios nos insiste tanto en nuestra entrega, que mientras más nos entreguemos, mientras más nos consagremos, mientras más nos santifiquemos, la percepción de Dios a nuestra vida será más clara. Tú no puedes percibir a Dios con mancha en tu vida. Por eso es que constantemente tienes que estar confesando tus pecados, ¿sí? Nosotros, a veces se nos olvida que recibimos sus beneficios diariamente. Ya Alex mencionaba hace un momento que tenemos que recordar las bendiciones pasadas. Y sí, eso es muy importante. Pero sus beneficios están presentes cada día de nuestra vida a través de que respiramos, que pensamos, que comemos. Ahí están sus beneficios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que agradecer a Dios, tener ese corazón de gratitud, precisamente nos lleva a que nuestro carácter se vaya asemejando más a Él. Recuerden, Dios amó y dio a Jesús. La gratitud es el reconocimiento de su generosidad, de su bondad y de su amor por la humanidad. Entonces esa es la razón porque el autor de Hebreos también dijo que nunca debemos dejar de reunirnos en una asamblea como santos. ¿Por qué? Porque a través de nuestra reunión damos gloria a Dios. En Hebreos 10:25 lo conocemos, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros estamos viviendo claramente como en los días de Noé. Ahí Noé estaba construyendo el arca, pasaron el tiempo de una generación y durante todos esos más de 100 años o 100 años, la gente se burlaba. Pero conforme se acercaba el tiempo y se estaba terminando de construir el arca, él veía que ese tiempo se acercaba. Y todos se burlaban de él. Pero llegó un día en que el Señor trajo el diluvio, se cerraron las puertas del arca, las cerró Dios, y ya no hubo remedio. Por eso es que nuestro tiempo es ahorita. Entonces ahorita tenemos que aprender a vivir para Él, aprender a gozarnos, ¿sí? No venimos a una iglesia solo a que se registre nuestro nombre, sino venimos porque el Señor nos ha redimido.
porque tenemos ese corazón agradecido. Entonces, el pueblo de Dios en una reunión como esta debe tener su corazón lleno de reverencia y de adoración. Si tú vienes con esta mentalidad, tu asimilación de las verdades de la Biblia va a ser mucho más provechosa. Si tú vienes con tu mente puesta en todos tus problemas sin tomar en cuenta la gracia de Dios, pues te vas a concentrar en tus problemas y no vas a poder percibir el aliento que Dios te quiere dar a través de su mensaje. Entonces, nosotros debemos recordar que la iglesia es una comunidad puesta a la adoración de Dios como su pueblo. Entonces, nosotros vemos toda la dinámica de Moisés, la hemos estudiado, pero Moisés tuvo dudas, como tú puedes tener dudas. Siempre que tú te enfrentas a un problema, en tu mente pasan muchas cosas, posiblemente muchas soluciones, cómo hacer, cómo actuar. Y Moisés no estaba fuera de eso. Cuando Dios le dice que vaya y presente, solo recordando, Dios le dice que vaya y se presente ante el pueblo de Israel, ¿qué pasa en la mente de Moisés? Él vio las cosas desde el punto de vista humano. Dice, ¿cómo voy yo a llegar y presentarles esto? Esto es lo que tengo que hacer. O sea, Dios le estaba dando un mandato, como Dios a nosotros da mandatos. Y a veces las cosas son tan simples, nos parecen tan simples. Mucha gente, por ejemplo, piensa que para obtener la salvación le tiene que costar. Todos los que hemos comprendido lo que es la gracia de Dios, sabemos que esa es la mentira más grande. Porque la salvación es un regalo de Dios. Recuerden Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras, ahí está, para que nadie se gloríe. Entonces, la mentalidad del mundo que está en nosotros formada por Satanás, cuando venimos a Cristo, nos debemos de liberarnos. Entonces, cuando Dios te da un mandato y tú ves las cosas desde el punto de vista humano, siempre es imposible de cumplir. Y esto, pues no, Moisés no estuvo ajeno. Ustedes dicen, bueno, Moisés, ya hemos dicho nosotros de Moisés, que después de Cristo probablemente fue el hombre más importante en cuanto a la revelación de Dios y todo esto. Entonces, tú dirías ahorita, no, Moisés, qué bárbaro, todo lo que soportó, todo lo que vivió. Pero Moisés era como nosotros. Todos los profetas eran como nosotros. La grandeza de ellos no estuvo en sus personas como tal, sino que aprendieron a depender de Dios. Entonces, Dios te puede dar, te puede guiar a algo, y tú le puedes decir a Dios, como dijo Moisés, esto es todo lo que tengo que hacer. Fíjense este razonamiento. Voy a decirle a la gente, te me apareciste en la zarza, y ellos deben de sumarse a la huelga más grande de la historia del mundo. Eran esclavos, eran ya una nación sumisos bajo la maldad del poder del faraón. Y luego van a desafiar al rey en ese entonces más poderoso sobre la faz de la tierra, y me van a seguir. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces nosotros no interponemos este tipo de pensamientos a los mandatos de Dios? Y cuando esto sucede, simple y sencillamente complicamos las cosas. Estorbamos la fe que Dios nos está dando como un don. O sea, la fe es que Dios cumple todo lo que promete, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dice es verdad y tiene su cumplimiento. Entonces, tenemos que, en cada circunstancia de nuestra vida, como le pasó a Moisés, tomar en cuenta que lo que Dios nos muestra que hagamos, tenemos que hacerlo. Y va a ir acompañado de su gracia. Si ustedes analizan todas las cosas que pasan en la Escritura, a final de cuentas todos tuvieron que confiar. Recuerden, por ejemplo, Esther y Mardoqueo, cuando se da aquel mandato de Asuero.
¿cómo Esther va a Mardoqueo? Le dice, bueno, pues quizá para esta hora Dios te trajo al reino. Tienes que apelar por el pueblo judío porque lo va a destruir este malvado Amán. Y Moisés dice, es que yo no he sido llamada en estos días y solo hay una sentencia para alguien que no ha sido llamado y se presenta. Si entra y el rey no extiende el cetro, solo hay una sentencia a la muerte. Pero ella pensó como humano, como nosotros así podemos pensar. Este problema gigantesco, se nos olvida que Dios gobierna el universo y domina todas las cosas y que para Él es simple. Y sus órdenes nos van a llevar al cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. De esto yo aprendí en forma personal que en cada problema de mi vida yo tengo que ir de lo simple a lo complicado. Y tristemente la mayoría empiezan por lo complicado y dejan de ver lo simple y muchas veces las soluciones están en lo más sencillo. Pero así sucede. Muchas veces no vemos porque nuestra mente está llena, podríamos decir, prejuicios y queremos quizá poner nuestras soluciones o imponerle nuestras soluciones a Dios. Entonces Moisés, en Éxodo 4:1, dice así, entonces respondió Moisés y dijo, y si ellos no creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, ¿no se te ha parecido el Señor? ¿Cuántas veces nosotros decimos que estamos dependiendo de Dios y se complican más las cosas? Y tú puedes decir, bueno, yo le pedí a Dios, ¿está Dios conmigo o no está? ¿No? O sea, eso no fue lo primero que dijo el pueblo de Israel a Moisés cuando se presenta ante Faraón, que agrava su servidumbre. Ahora no tendrán paja. Pero muchas veces las luchas que Dios nos lleva a enfrentar es para desarrollar nuestro carácter, para perfeccionar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces, Moisés hizo esta aseveración, no voy a lograr convencer a nadie, ni al pueblo de Israel, ni al faraón, de que estoy hablando tu palabra. ¿Sí? Vamos en el punto de confesar el nombre de Cristo. ¿Cuál es el llamamiento de la iglesia? Estamos hablando de la adoración, de la reunión, pero el llamamiento de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, todas las personas con las que nosotros nos relacionamos en la vida, Dios lo permite para que conozcan a través de nosotros las verdades del evangelio. Entonces, vuelve Moisés, ¿cómo puedo comprobar que este mensaje es algo que soñé o aluciné por el calor del desierto y que estoy hablando la verdad que tú me dijiste? ¿Cómo? O sea, ¿se fijan? Moisés sigue con los ojos puestos en las circunstancias, no en el poder de Dios. Luego dice, o tal vez Faraón, es posible que usted crea esto, pero arrójese, fíjense qué interesante este comentario, esta enseñanza. Arrójese al abismo en un salto de fe, a un ser incrédulo, poderoso y lleno de orgullo. Y tal vez llegará a la conclusión de que en realidad el Señor Dios Omnipotente es el autor de este mensaje, ¿no? O sea, en la mente de Moisés, pues sí, voy a presentar, o sea, todos sabemos que las grandes personalidades se imponen, pero mayor siempre es Dios. Entonces, quitamos un poquito los ojos de Dios y vemos esas personalidades que no son más que humanos llenos de errores. Faraón lleno de orgullo, de necedad, de arrogancia, de malicia, porque usó de malicia para esclavizar al pueblo judío. Así es este mundo. El otro día me decía una persona, no, es que me recomendaron este libro, empezó a hablar de una serie de filosofías que el autor mezcla. En ese momento yo no le respondí nada, solo lo escuché, pero le voy a decir que en realidad, en función de una enseñanza como esta, solo la palabra le puede dar la certeza de las cosas. Y así es como se empieza. Entonces, recuerden, Moisés está razonando, pero esto no fue lo que le ordenó Dios a Moisés. Es muy importante comprender
¿cómo Dios le respondió a Moisés todas estas objeciones? Prácticamente le dijo, actúa. Actúa. O sea, en Éxodo 4, de 2 al 5, ya lo conocemos, y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, echa la vara a tierra, y él echó a tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de él. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y la extendió, y tomó, y se volvió vara en su mano otra vez. Por esto creerán que tú te has aparecido. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Isaac y de Israel, es el que está hablando. Entonces, ¿se dan cuenta? Moisés tenía que enfrentar dos cosas. Primero, a los de su nación. Los que se suponía que tenían el conocimiento de Dios. A veces nos tenemos que luchar con los mismos personas que dicen que tienen fe. Por eso Pablo en el libro de los Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, en una iglesia siempre va a haber niveles de entrega. Y lógico, si con un incrédulo no hay comunicación, porque la palabra de locura, de la cruz es locura a los que se pierden, con una persona menos espiritual y una más espiritual, no hay entendimiento de las verdades. Entonces, Moisés primero tenía que convencer a los mismos judíos o a los israelitas que venía de parte de Dios. Y luego, ya que le creyeron, como sucedió, pues tenía que presentarse ante Faraón. Entonces ya vemos un segundo poder que se presenta ahí, el poder satánico, el de los magos, que imitaron el milagro. ¿Lo imitaron? Recuerden una cosa muy importante. Satanás no puede hacer milagros, hace trucos, pone alucinaciones. Porque, por ejemplo, estos magos imitan aparentemente el milagro. ¿Quién sabe qué hicieron? Pero el hecho que pusieron sus varas y salieron culebras. A lo mejor astutamente metieron culebras sobre varias huecas, las aventaron y al romperse la vaca salió la vara y salió la culebra. Nosotros sabemos qué pasó, pero fue un truco. Y luego cuando convierte en sangre y ellos imitan el milagro, a ver, si eran tan poderosos, ¿por qué no hicieron al revés? Convertir la sangre en agua otra vez, ¿verdad? Eso a lo mejor no nos había pasado por la mente, solo imitaban. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber. Satanás es un farsante. Recuerden en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Mentiroso y padre de mentira. Satanás no puede resucitar a las personas. Dios sí. Satanás no puede hacer flotar un hacha como lo hizo Eliseo, de hierro que se hundió. Dios sí a través de él. Entonces, a veces nosotros leemos la Biblia, y vemos como una secuencia de milagros que van ocurriendo y les parece que estuvieron uno tras otro. Y se nos olvida que la Biblia representa alrededor de 2000 años de profecía del Antiguo Testamento. Y que los milagros no se sucedieron así. Para cuando se presenta Juan el Bautista, la profecía que se da y todo eso, habían pasado 400 años en los cuales Dios había guardado silencio. Con Israel no había habido palabra ni profeta. Entonces tenemos que entender que los milagros no ocurrieron para persuadir a la gente de la existencia de Dios. La existencia de Dios ya se había definido desde la creación misma, ¿no? Y fue establecida desde antes de cualquier episodio. Por eso, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, etc. Entonces, el propósito
de los milagros en la Biblia es establecer la legitimidad de lo que Dios está hablando. Recuerden, por ejemplo, muchos profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros, como Eliseo cuando se presenta ante los profetas de Baal, los 250. Ya verán ustedes, yo al último, ¿no? Y se burla de ellos porque se sajan, están todos sangrando, bailando alrededor del sacrificio y no responde Baal. Pero cuando toca, Dios responde, viene el fuego del cielo, etc. Y la gente dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios aquí con Elías? Legitimizar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que los milagros ocurren por grupos y tienen un propósito. Dios legitimiza a las personas que Él manda a través de milagros. Como Eliseo, cuando se pone a orar por el hijo de la viuda que murió, de la tsunamita que murió, y no la viuda, la tsunamita, y lo revivió. O sea, ese milagro legitimizó quién era Elías. Por eso la misma tsunamita, o sea, realmente se entregó. Ella había visto algo diferente en él, pero esto lo confirmó como un profeta. ¿Sí? Entonces, todos los milagros que Moisés empezó a hacer ante el faraón estaban legitimizando que él era enviado por Dios. ¿Qué tenía que ver con la mente de Moisés lo que él pensara de faraón? Nosotros tenemos que entender esto. No es lo que nosotros pensamos, porque lo que nosotros pensamos es vano. Dice la Biblia, los pensamientos del hombre son vanidad. Es lo que Dios dice, lo importante, no lo que tú piensas, no tu punto de vista, sino es lo que Dios dice. Entonces muchos de nosotros nos atoramos en nuestro crecimiento espiritual por eso. Siempre estamos mezclando nuestra voluntad con lo que Dios dice. O sea, por ejemplo, los fariseos. Pues ellos creyeron en los milagros de Jesús, pero no los reconocieron a Él. Y sabiendo que eran milagros, los atribuyeron ¿a quién? A Belcebú, príncipe de los demonios. Y estaban cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí, estaban cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en la necedad, podemos nosotros estar descalificándonos como siervos de Dios. Entonces, Dios ha ratificado su poder a través de Moisés, a través de los profetas, y bueno, Jonás, Habacuc, Ezequiel, todos ellos, profetas del Antiguo Testamento, atestiguaron ser siervos de Dios por medio de los milagros que Dios permitió a través de ellos para manifestar su poder y que ellos hablaban de parte de Dios. Y todos esos milagros, a final de cuentas, permitieron que proclamaran la palabra de Dios. Y después, cuando Dios le dio el primer milagro a Moisés, añadió uno más. La vara, y luego mete tu mano en tu seno y sale llena de lepra. Vuelve a meter y totalmente sale. Entonces ahí fue donde empezaron a creer. Y luego fueron las plagas, las 10 plagas, donde al final de cuentas todos sabemos que el faraón tuvo que soltar. Jesús, su vida estuvo llena de milagros, donde Él mostró su poder, mostró que venía de Dios. ¿Y saben una cosa? Un día les dijo, si no me quieren creer a mí, créanme por los milagros. Él mismo les enseñó. Vemos a un hombre, un fariseo, que se acerca a Jesús de noche, ya saben quién, Nicodemo, que en un principio realmente él estaba bien, comprendió en parte la razón de Jesús. Dice Juan 3:2, vino a Jesús de Dios, a Jesús de noche le dijo a Dios, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí la teología de este hombre estaba correcta.
Pero después de ese momento, nosotros ya no sabemos si fue siguiendo una teología sana este hombre. Ya no lo sabemos, es dudoso, ¿sí? Él era parte del era miembro de la secta de los fariseos que después condenaron a Jesús. Y él argumentó, bueno, puede la ley condenar si no juzga antes, y le responde, pero, o sea, ¿qué tan fuerte era su convicción en ese entonces? Los discípulos que estuvieron con Jesús siendo enseñados por él día y noche durante 3 años, que vieron todos los milagros, al momento de la prueba máxima, salieron huyendo, allí en el huerto de Getsemaní. Y ninguno de nosotros podía decir, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar. Porque si lo dices, está hablando tu orgullo, no está hablando tu sumisión, tu humildad, ¿sí? Entonces, la Biblia está llena de milagros que confirman la obra de Dios. Nosotros vemos primero que Moisés pudo ver su gloria, y cuando Dios se mostró a Moisés, su vida cambió más. Y Moisés pudo hacer todas estas señales ante Faraón, que por fin los dejó ir, destruyó a sus enemigos en el mar rojo, el mar rojo, muerto, no, rojo, el mar rojo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente después de la fiesta donde sale la hermana de Moisés, ¿no? Y bailando y todas las mujeres siguiéndola. ¿Qué pasó? Ante la primera prueba, ¿está Dios con nosotros o no está? Muchas veces tú dices, no, yo creo, pero aparentemente no salen las cosas como tú esperabas o pensabas que debían ser, y puedes decir, bueno, ¿será verdad que lo que Dios promete lo cumple? O dicho como esto, ¿estará Dios con nosotros o no? Entonces nosotros tenemos que saber que el diablo es imitador de Dios, que nos puede presentar falsas enseñanzas, lo que es una falsa consagración, lo que es falsos milagros, puede mezclar las cosas santas con las cosas paganas, así como los himnos, donde meten el rock en las iglesias. No, y es que es para atraer a los jóvenes. Oye, esa no es la forma de atraer a los jóvenes. A los jóvenes se les atrae con convicción, en lo que dice la palabra, no en traerles al mundo. De hecho, el mundo solo confunde más a los jóvenes. Entonces van a tener la idea o la imagen de un Dios distorsionado, que permite el pecado, que permite la desobediencia, que permite la rebeldía, que permite mezclar lo santo con lo profano. Pero en ese momento la gente está llena de emociones, no lo percibe, no lo siente. Pero todo esto, ¿por qué? Porque no obedecieron desde el principio. El que obedece tiene la mente muy clara en cuanto a lo que tiene que hacer. Y el que no obedece, fácil va a caer en las insidias del diablo. ¿Por qué no iba a caerlo? Si tú consientes la mentira, te haces presa de la mentira. Si tú te esclavizas y cometes pecado, te haces esclavo del pecado. ¿Ven? Entonces, si nosotros no vivimos según verdad, no vamos a poder prevalecer. Pero Dios se encarga de demostrar la autenticidad de su palabra a través de los frutos. Por eso en el Sermón del Monte dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No, higos de los espinos o uvas de los abrojos. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ninguna persona puede mostrar el evangelio verdadero con mezclas, con principios humanos, emociones humanas o criterios humanos. Por eso la iglesia se ha pervertido y ha traído mucha confusión a tantas personas. Y los líderes que han permitido esto van a dar una cuenta muy dura para Dios. Recuerden, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos
Es como si se atase una piedra de molino al cuello y fuera echado. O sea, va a haber consecuencias drásticas por no haber desarrollado el temor de Dios. Va a haber consecuencias drásticas por haber mezclado tu manera de pensar con lo que Dios dice en la Biblia. Pero Moisés creyó, Aarón creyó y se sucedieron los milagros. Primero de ellos, no le pueden subir un poquito, Oscar, porque me están haciendo la señal que no oyen atrás. El primero, por favor. El primero de ellos, la serpiente, a ver si ya está mejor. El primero de ellos, ¿perdón? Sí, es que a veces aquí adelante digo, se oye bien, y atrás. Pero bueno, ya que me oye, voy a repetir todo el estudio. El primero de ellos, la serpiente, se comió a las otras serpientes, dando lugar así a que ellos vieran lo que es el poder de Dios. Entonces, ahí se empezó a demostrar. Y de ahí una serie de milagros que pusieron en evidencia los trucos de Satanás. Y llegó el momento en que los mismos magos, que no pudieron igualar los milagros de Moisés, le dijeron a Faraón: esto es el poder de Dios. Ahora díganme una cosa. Faraón, lleno de arrogancia, de poder, de suficiencia, cuando le dijeron esto, no era lógico pensar, después de que él mismo había visto todos estos milagros, no era lógico pensar que se hubiera sometido a Dios y hubiera dicho: ok, dejo ir a tu pueblo. Ya nosotros habíamos dicho que él debió haberlos tratado bien, pues ya que toda la riqueza de Egipto había sido comprada por José, en un sentido, por la guía de José. No, se llenó de más arrogancia y no quiso. Entonces, ¿hasta cuándo? Como dijo Elías a los israelitas después de aquel sacrificio contra Baal, ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Entonces, si tú hoy reconoces que Jehová es Dios, sabrás que no hay trucos. Si tú obedeces, sabrás que Dios confirmará. Te confirmará como su hijo y como un instrumento que puede usar para la salvación de las almas. No dice en 2 de Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo que se opone a la sana doctrina y a la verdad de Dios, entonces nosotros tenemos que saber que todo lo que Dios escribió en la Biblia tuvo como propósito autentificar quién era Dios. Y nuestras vidas, aunque no lo percibamos en su totalidad, están llenas de milagros que Dios hace. Es importante que dediquemos muchas veces un tiempo a ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay quien sugiere, cada vez que Dios te dé una respuesta de relación a un milagro, anótalo en una libreta. El día que estés en pruebas, ponte a leer todo lo que tú escribiste, porque a nosotros tendemos a que se nos olvide. A veces la duda nos bloquea. ¿Cuántas veces no quisiéramos acordarnos de cosas que ni nos acordamos ya? Pero la verdad es que nuestra vida está llena de milagros. Y si lo que Dios dice es verdad y lo seguimos, entonces para nosotros en la obediencia será autentificada la palabra de Dios en nuestros corazones. Y no tendremos duda de seguir y obedecerla. Pero si tú no obedeces, siempre estará la duda presente. Si tú te rebelas, siempre estará la duda, el desánimo, la incertidumbre. Es necesario
que tú hoy salgas con esa convicción. Primero tienes que adorar a Dios y obedecerlo. Adorarlo, como ya vimos, reconocerlo. Después, obedecerlo. Y entonces así, como esta zarza reveló a Dios ante Moisés, Dios se revelará a través de su palabra en ti. Y para ti, caminarás por esta vida con la certidumbre de ti. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos dar gracias por estas enseñanzas, tanto la del Salmo como la de la conclusión del estudio de la zarza ardiente. Nunca nos imaginamos, Padre, todo lo que podía suceder a través de una enseñanza así. Gracias por tu palabra y porque el hecho de profundizar en ella nos da muchas enseñanzas sobre las cuales debemos de vivir. Danos esa voluntad, danos esa fuerza, danos esa fe, Señor, y sobre todo quita de nosotros la duda y la incertidumbre de que tú estás con nosotros, porque te hemos reconocido como nuestro Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Que tu fidelidad es para siempre y que tú nos guiarás por delicados pastos, nos confortarás en aguas de reposo y nos llevarás al fin de los días para que te podamos glorificar. Como iglesia te pedimos, Padre, que tú nos mantengas creciendo en la gracia, en la llenura de tu Espíritu y que todos tengamos una misma mente, un mismo propósito y un mismo parecer. Adorarte y obedecerte. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.